Hay un aspecto, y perdón que te interrumpa, pero quiero que lo conectemos ahí mismo, antes de que nos vayamos a la pausa, y es el derecho al olvido. Sí. El principio del derecho al olvido, en el que toda persona tiene derecho a que después de cierto tiempo, lo que sea que exista de ellos en su huella digital, es decir, en su presencia digital, pues sea borrado. Sí. Ahora, ¿cómo ejercer ese tipo de derecho? ¿Cómo Karina puede, y por eso te interrumpí, cómo Karina puede pedir, mira, sácame de esa base de datos? Es decir, ¿cómo puedo yo accionar en un mundo tan etéreo, donde a veces lo que vemos son replicaciones en miles de mini periódicos digitales que no tienen ni siquiera una dirección física? O sea, ¿a quién te diriges? ¿Cómo lo haces? ¿A quién le digo yo, mira, sácame de esa base de datos, sácame de esa noticia, sácame de esto o de lo otro? Sí, mira, justamente una vez estaba entrando yo a la aplicación de Twitter, que ahora es, y vi a una persona que decía, se estaba quejando porque ya había ejercido, pues, pudiéramos decirlo así, su derecho al olvido ante ciertos periódicos digitales dominicanos, donde, fíjate el peligro que puede suceder con este tipo de temas. Ella era periodista. Ella había hecho un reportaje sobre lo que sucedía en aquel tiempo en la Procuraduría con los temas de computadoras y demás, casos de corrupción. ¿Qué pasa? Otros medios no se detuvieron a analizar la noticia y no se detuvieron a mirar que ella era la periodista. ¿Qué sucede? Tomaron la foto de ella y la colocaron o la replicaron en las otras noticias como que ella formaba parte de Parte la red. del hecho, exacto. Obviamente eso la afectaba totalmente porque buscaban esa noticia y salía su foto. Claro, claro. ¿Qué pasa? Ella hizo todo su procedimiento ante medios, ¿verdad? Reconocidos, donde bien dices, tenían las identidades bien claras, correo, teléfono y, bueno, dirección. Sin embargo, hay ciertos medios digitales donde no tiene ninguna referencia, y que decía ella, bueno, pero me encuentro yo en esta situación donde yo no puedo ejercer mi derecho al olvido porque no hay una forma de identificar dónde voy. Y bueno, yo me acerqué a ella y le pedí la autorización para hacer un artículo con respecto a esa situación muy puntual. Y lastimosamente, la conclusión es esa: si no tiene una dirección donde poder acercarse, no se sabe la identidad de quién es el dueño del medio, lastimosamente ella tiene una situación. Ahora, obvio, ya lo que pudiera pasar es que ella se acerque a la Procuraduría Especializada de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología para que verifiquen el tema de la dirección y todo lo demás. En la República Dominicana, con respecto al derecho al olvido, es bueno que se sepa que per se no tenemos un derecho al olvido, porque hubo una sentencia muy importante en ese sentido en el país, que básicamente era sobre un señor que él trabajaba en una institución castrense en la República Dominicana y fue desvinculado por tema de narcotráfico o presunto vínculo con el narcotráfico. Bueno, fueron a los tribunales, él fue descargado y producto de este descargo, él dice, bueno, pero me siento que mi derecho a la intimidad está vulnerado. Claro. Entonces, por vía de consecuencia, yo necesito que eliminen esas informaciones que me están relacionadas con el narcotráfico. Lastimosamente, fue a los tribunales, eso llegó al Tribunal Constitucional, y básicamente el Tribunal Constitucional dijo que para poder eliminarse una noticia sobre una persona en los medios digitales, tiene que concretizarse dos hechos. Por un lado, que la fuente sea ilegítima, es decir, de dónde salió la noticia sea de una manera ilegítima. Y segundo, que los hechos que se refieren a tu persona tengan que ser falsos. Si no se dan esos dos supuestos, no se puede borrar la información. Entonces no se traduce como un derecho al olvido, porque el derecho al olvido viene siendo, bueno, después de cierto tiempo, la noticia pierde relevancia, ya no es importante que estén en los medios, etc. Pero es por lo menos una base para Sin que... embargo, y ya sé que no tenemos que ir, pero sin embargo, de ahí la importancia de discusiones como la que estamos teniendo ahora con el tema de Procuraduría General de la República, Ministerio Público y todo lo demás, porque de pronto una persona puede ser, por múltiples razones, persecución política, por lo que sea, sometida a un hecho penal, luego es descargado porque real efectivamente se compruebe que era una acusación falsa. ¿Y cómo se recoge el derecho al buen nombre, a la honra de esa persona? Sí. O sea, ¿cómo tú repagas lo que una persona pierde en capacidad de producción, en el nombre de su familia,
cuando una situación como esa se da. Y te cuento brevemente una anécdota que viví en mi familia, bueno, mi familia política. Hace unos años, estando yo fuera del país, leo una noticia en la cual hace referencia a la Banda Colorada, aquel, ¿verdad?, movimiento militar o casi paramilitar sobre el cual el extinto presidente Joaquín Balaguer fundamentaba mucha de su represión. Y dentro de eso mencionaba el nombre del bisabuelo de mis hijos, que no tenía nada que ver con eso, que aunque fue militar no tenía nada que ver con ese tema. Y en mi caso yo redacté una carta, los familiares redactaron una carta al director del periódico, el director del periódico hizo una publicación posterior y pues evidentemente se corrigió esa noticia. Pero, y el que no tiene acceso a poder hacer eso, el que ni siquiera se da cuenta que está siendo vilipendiado su nombre en los medios. Yo creo que es un tema que definitivamente el Constitucional tendrá que revisar esa jurisprudencia, porque creo que es mucho más profundo que simplemente la veracidad de una información o la fuente de la cual emana. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con usted y realmente con el tema que planteas, tampoco hay una cultura de rectificación de información o actualización o seguimiento de los casos, que se pudiera hacer la vía que por el momento pudieran utilizar las personas afectadas, de que, bueno, el medio actualiza lo que pasa con el caso y eso no pasa. Y totalmente de acuerdo con lo que planteas, que en un caso posterior sería bueno que se plantee esa parte de que en la República Dominicana por el tiempo pudiera borrarse información. Y le comento que en su momento sí leí el anteproyecto de la Ley de la Libertad de Expresión y ahí sí contemplaba todos los temas de la privacidad y todo el procedimiento de derecho al olvido. Lo único que hasta el momento es un anteproyecto de ley. Emily,